La mayor parte de los hermanos congregados se acercaron al altar mientras el pastor ministraba imponiendo las manos sobre las cabezas. En su mayoría eran mujeres. De pronto, el Espíritu Santo llamó mi atención en un varón que estaba al frente. Estaba hablando en lengua extraña. Yo avancé desde atrás hasta acercarme a menos de 1 metro y pude escuchar, mas no entender. Pedí al Señor abriera mis oídos espirituales y pude escuchar con claridad que aquel hombre maldecía al pastor y a la familia pastoral, maldecía a la congregación y maldecía a nuestro Señor Jesucristo. Me molestó mucho y en el nombre de Jesucristo mandé a callar a aquella voz satánica. Nunca he dudado que existen las lenguas angelicales, son una manifestación del Espíritu Santo, pero tampoco dudo que existen lenguas satánicas como el testimonio que acabo de compartir. Pero además de las lenguas angelicales y las satánicas, existen personas que para hacer creer a la congregación que son espirituales, fingen lenguas produciendo sonidos raros. Además, existen personas que al emocionarse bloquean su mandíbula y no pueden articular palabras y solo producen sonidos sin sentido. A esto se le llama glosolalia. Entonces, ¿cómo sabemos si es lengua angelical o satánica? ¿Cómo sabemos si es una vulgar imitación o simplemente es un estado emocional? Eso solo se puede saber si hay intérprete de lengua escuchando. Se necesita un intérprete. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interpreta. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27 y 28. Este tema hoy resulta conflictivo, dadas las falsas doctrinas que han penetrado en nuestras congregaciones. Es un tema que no debiera presentar ningún problema ni acarrear dudas, pero el enorme desconocimiento bíblico, como resultado de la poca lectura de la Biblia y el desinterés por el estudio de las Escrituras, nos arrastra a mucha discusión e interpretación variada dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué es necesario tener un intérprete? La respuesta la obtenemos si profundizamos un poco en la base escritural de esta práctica y los principios teológicos que guían su uso. La fuente principal de esta enseñanza sobre hablar en lengua se encuentra en el Nuevo Testamento y particularmente en los escritos del apóstol Pablo. Si usted desea saber acerca de lenguas extrañas o lenguas sencillamente, dése el tiempo y estudie 3 capítulos de la primera carta a los Corintios. Estos son los capítulos 12, 13 y 14. En estos 3 capítulos, Pablo proporciona una guía extensa sobre el uso de los dones espirituales, incluyendo el hablar en lenguas. Estos capítulos son cruciales para entender el papel de las lenguas y la importancia de la interpretación dentro de la iglesia. Pablo comienza reconociendo la diversidad de dones espirituales dados por el Espíritu Santo, incluyendo el don de lenguas, 1 Corintios 12:10. Pablo enfatiza que estos dones son dados para el bien común, 1 Corintios 12:7, y que deben ejercerse en amor y para la edificación de la iglesia, 1 Corintios 13, versículos 1 y 2. En 1 Corintios 14, Pablo proporciona instrucciones específicas sobre el uso adecuado de la lengua en un entorno de adoración corporativa. Él contrasta el hablar en lengua con el don de profecía, destacando que la profecía es más beneficiosa para la iglesia porque es inteligible y edifica a la congregación. 1 Corintios 14, del 1 al 5. Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, 2. Esto indica que sin interpretación, el mensaje hablado en lenguas sigue siendo un misterio para los oyentes. Pablo además instruye, si alguno habla en lengua, que hablen 2 o lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y agrega, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27, 28. Esta orden deja claro que la interpretación es necesaria para la práctica de hablar en lenguas dentro de un entorno de la iglesia. El propósito de este requisito es asegurar que toda la congregación pueda beneficiarse del mensaje que se transmite, ya que la interpretación
transforma la expresión misteriosa en un mensaje inteligible y edificante. La necesidad de intérprete está arraigada en el principio de edificación. Pablo enfatiza repetidamente que todo lo que se haga en la iglesia debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. ¿Por qué se manda a tener un intérprete? Porque hablar en lengua sin interpretación no edifica a la iglesia, porque no comunica un mensaje claro a los oyentes. Por lo tanto, la interpretación es necesaria para cumplir con el propósito de edificación. Además, Pablo subraya la importancia del orden y de claridad en la adoración. Este es el pan de hoy, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este fue Pan de Hoy. Escúchanos de lunes a viernes. Si deseas comunicarte con nosotros, envía tu mensaje por WhatsApp al 505-8805-9912. El Señor nos siga bendiciendo. Pan de Hoy.